Esta semana continuamos con la unidad temática 2 y desarrollaremos conceptos necesarios para realizar las actividades propuestas en la guía de trabajos prácticos 2, parte 1, acerca del urbanismo. Les habla Mariana Betoli y antes de comenzar con el desarrollo de esta breve síntesis de los contenidos acerca del urbanismo, recordamos nuevamente el mail de contacto con la cátedra. Hemos mencionado que abordaríamos el urbanismo moderno y que necesitaríamos retomar lo estudiado en la unidad temática 1, particularmente los casos de ciudad jardín y ciudad industrial, y profundizar en la cultura disciplinar urbanística que se fue gestando, por ejemplo, en los CIAM. No solo a partir del CIAM 1 en 1928, sino desde el momento de la primer posguerra, luego de 1918, en los años 20. La cultura urbanística gestada en los CIAM luego se extenderá hasta la segunda posguerra en los años 50. Estudiaremos proyectos urbanos que respondieron desde otros conceptos, entre otros conceptos, al de zonificación o zoning. Recuerden la ciudad industrial de Tony Garnier, la racionalización de recorridos. En el caso ya de la ciudad jardín, ustedes estudiaron toda la variedad de tipos de vías que se presentaban en el proyecto. El uso del suelo, que más de un caso trae aparejado ya otras maneras de distribuir manzanas y parcelas. Recuerden, por ejemplo, que el caso de la ciudad jardín de 1898 se había pensado ya dirigido por una sociedad anónima propietaria del terreno que daría en alquiler viviendas, servicios y actividades económicas sometiéndose a un reglamento elaborado por los ciudadanos como tipo de usos del suelo. También consideraremos aspectos referidos al crecimiento de la ciudad y como ustedes ven en la imagen, los ejemplos que se ven, ustedes los conocen, los han estudiado en Introducción a la Historia, incluso Brasilia, que es un ejemplo que profundizarán en Historia de la Arquitectura 3, en el nivel 4, que si bien el proyecto comienza a construirse en 1956, se inaugura en 1960, ustedes saben que es un urbanismo, un tipo de urbanismo que responde a el urbanismo moderno discutido en los CIAM. Haciendo un zoom en los años del cambio de siglo, del siglo XIX al XX, veremos que hay otros proyectos que son contemporáneos a los más conocidos, la ciudad jardín y ciudad industrial que antes mencionábamos. Otras propuestas, por ejemplo, la ciudad lineal del español Soria y Mata o la ciudad pensada y dibujada por Sant'Elia, miembro de una de las vanguardias artísticas del siglo XX, el futurismo. El manifiesto del futurismo es justamente de 1909 y en distintas disciplinas comienza a desarrollarse esta vanguardia en el arte, como otras que iremos mencionando y acompañan el desarrollo del urbanismo y la arquitectura moderna. En el caso de la ciudad lineal de Soria y Mata, el proyecto propone, entre otras cuestiones, suprimir la concentración y la densificación urbanas, evitar la diseminación de lo edificado y preservar la integridad del campo. Plantea por primera vez el problema del asentamiento humano a escala mundial. Es de alguna manera un ejemplo que intentó abordar el problema de la escala territorial en todo el continente europeo. Hablamos de 1882, justo el año del proyecto de Soria y Mata. Un año que, como dicen autores como García Vázquez en su libro Teorías e Historias de la Ciudad Contemporánea, un libro de 2016, él propone estudiar la ciudad desde 1882 en 3 etapas. Una primera etapa, él dice, habla de la metrópolis entre 1882 y 1939, el año del fin de la Segunda Guerra Mundial, y cuando inicia su libro dice así:
Este libro comienza simbólicamente en 1882, año en que Thomas Edison inauguró en Londres la primera estación generadora de electricidad. También podría haberlo hecho 4 años más tarde, cuando Gautier Daimler instaló un motor de combustión interna en un carruaje de 4 ruedas. Esto es el antecedente de los vehículos automotores, el automóvil, etc. Ambos acontecimientos se significan como piedra fundante de la denominada Segunda Revolución Tecnológica, en la que la electricidad y el petróleo suplieron el carbón como fuentes energéticas de la industria. A partir de entonces, el mundo comenzaría a moverse de otra manera. Avanzando en el siglo XX, nos detenemos en los años de la post-Primera Guerra, en estos años 20, en un periodo en el cual aún no se ha concretado el primer CIAM, o Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que se lleva a cabo recién en 1928, como está marcado en la imagen. Congresos que son el ámbito de discusión disciplinar, uno de ellos, pero el más importante, ámbitos del desarrollo de una cultura disciplinar que da nombre al urbanismo de este periodo. En algunos libros ustedes van a encontrar esta denominación de urbanismo del océano. Es decir, en esta década o casi década reconocemos y ponemos en valor una serie de ideas, por un lado, que quedan en papel, y también proyectos que se realizan en este transcurso entre 1922 y 1928. En cuanto a ideas, ven allí las que vamos a estudiar: la villa contemporánea de Le Corbusier para 3 millones de habitantes, la ciudad vertical del alemán Hilbersheimer. No estudiaremos este año el plan Voisin de Le Corbusier para París, pero es un plan fundamental también en relación a lo que venía él elaborando en la villa contemporánea. Va a tomar ahí, proponer hacer una tabla rasa en pleno centro de París, el eje perpendicular al río, justo en el centro de la Cité, la isla donde está Notre Dame, para que nos ubiquemos en esa trama o en ese tejido del París histórico. Por otra parte, en cuanto a realizaciones, veremos los ejemplos alemanes y el caso de Viena, de los ejemplos en Viena. Y estas realizaciones son ejemplos de la intervención del Estado para asegurar una vivienda digna a las clases más desprotegidas. Recuerden que habíamos hablado, y Bianchi lo desarrolla, de esta sociedad de masas que accede, digamos, al voto, y por lo tanto los gobernantes de alguna manera, para hacerse elegir mediante el voto, necesitan de alguna manera promover todas estas mejoras para mayor cantidad de personas. Estas clases de más desprotegidas recibirán entonces créditos o facilidades que el gobierno destinará tanto a instituciones privadas, ya vamos a ver algunos casos, o la construcción por iniciativa directa de entidades públicas, o sea, los municipios, ayuntamientos, entre otros posibles. El propio Le Corbusier, en su libro La ciudad del futuro, que ven ahí la tapa de una edición actual, menciona los principios fundamentales de una ciudad contemporánea: descongestión del centro de la ciudad, aumento de la densidad, aumento de los medios de circulación, aumento de las superficies libres verdes. Piensa en edificios de 3 tipos: grandes rascacielos cruciformes en el centro, viviendas en tira de 6 pisos, a redent, o sea, en zigzag, en la zona intermedia, estas tiras a redent, y una zona en la periferia donde están los inmuebles villa. El trazado es rigurosamente simétrico, con calles ortogonales y diagonales que aún pueden aludir a cierta reminiscencia académica. En este proyecto está muy en claro las 2 escalas de interés del proyectista, en este caso Le Corbusier,
que lo llevará a la discusión del océano. La gran escala de la ciudad en relación al territorio, o sea, allí hay una preocupación por resolver esa totalidad de la escala urbana en relación a un territorio, y por otro lado, la pequeña escala, o sea, la escala celular de la unidad de vivienda, vivienda colectiva, o sea, ensamblada con otras en un edificio que da ese resultado de vivienda colectiva, como lo demuestra en el proyecto de los dúplex agrupados en conjuntos denominados Inmueble Villa. Ahí vemos el edificio de uno de los de Inmueble Villa, un enorme anillo de planta rectangular donde se van acoplando estas unidades, que son muy interesantes de ver en detalle como proyecto de vivienda donde está contemplado toda esta funcionalidad, o sea, zonas diurnas, zonas nocturnas, zonas de esparcimiento, etc. Le Corbusier describe la estructura urbana y dice: partiendo centrífugamente de la estación central, uno se encuentra con los rascacielos, los edificios a redent y luego, en los ángulos, con los conjuntos cerrados, estos anillos rectangulares de los inmuebles villa que mencionamos. Sobre el eje este-oeste a la derecha, los muelles, la ciudad industrial y la estación de carga. A la izquierda, el parque y los servicios públicos. Al noroeste, los deportes y al suroeste, terrenos libres que rodean el plan general, al cual siguen en otro anillo posibles ciudades jardín de menor cantidad de habitantes. Todo dicho en su libro La ciudad del futuro, donde va desarrollando el ejemplo. El alemán Hilberseimer, 2 años después, estamos en 1924, propone un diseño urbano ajeno a referencias simbólicas y culturales, una abstracción, con el fin de dar una respuesta objetiva a las condiciones socioeconómicas de su época y a los sistemas constructivos industrializados. En su libro, el libro La arquitectura de la gran ciudad, que es de 1927, la primera edición, ustedes lo tienen completo a ese material, decimos en este libro, que se publica por primera vez en 1927 y que es republicado, por ejemplo, en 1999 por la editorial Gustavo Gili en una colección que se llama GG Reprints, que suele tomar estos clásicos de la historiografía y reeditarlos. La contratapa del libro va explicando estas cuestiones y allí dice, dedica 2 capítulos iniciales a la gran ciudad y al urbanismo. Hilberseimer defiende un diseño urbano, como lo hemos mencionado, ¿no? Una abstracción. Sin embargo, realiza una crítica de la ciudad tradicional y compara 2 propuestas visionarias según él. La ville contemporaine, o sea, hay toda una descripción de la villa contemporánea de Le Corbusier en comparación con su propuesta que es la ciudad vertical. Si bien esos capítulos son los más conocidos, el libro también incluye otros, ustedes lo podrán ver, que se dedican a analizar las principales tipologías arquitectónicas de la ciudad, edificios de vivienda, edificios comerciales, rascacielos, edificios industriales, etc. Su valor como documento histórico es indiscutible, está hablando del libro, ¿no? Y su capacidad crítica es sorprendentemente válida, pues el caso de muchas grandes ciudades no ha hecho más que incrementarse con los años. Para la mente, la vigencia de sus propuestas puede analizarse hoy desde una perspectiva histórica. Sin duda plantea Hilberseimer un contrapunto con Le Corbusier, que muy bien desarrolla Gravagnolo en su libro, que estamos también consultando para desarrollos de la unidad. La idea propuesta consiste en agrupar en vertical las funciones tales como el trabajar en el nivel 0, donde circulan los vehículos automotores. Entonces, en esos primeros pisos se desarrolla la actividad para el trabajo. Luego estas plataformas donde hay una circulación peatonal por la cual se accede a los bloques, tiras o torres, en este caso unas placas, donde se aloja la vivienda.
Por supuesto que están enterrados en la distribución de servicios o las redes de transporte público, como también en esta idea de superponer en vertical y no apelar a las grandes extensiones, o sea, a un trabajar en los edificios cruciformes del centro de la villa contemporánea y tener que trasladarse a la periferia de la ciudad para habitar, por ejemplo, en los inmuebles villa. En cuanto a las realizaciones, con el final de la Primera Guerra Mundial, se desintegra el imperio austrohúngaro y se organiza una república en Austria. Los cambios sociales eran profundos. El resultado de las elecciones en Viena dio la victoria al Partido Socialdemócrata Obrero Austriaco y dio inicio a un periodo conocido como la Viena Roja, justamente por la orientación del gobierno. Esta etapa finalizará con la instauración en Austria de un gobierno fascista y una nueva constitución de 1934. Recuerden que en 1933 había llegado al poder Hitler en Alemania, ¿no? Para un paralelismo de los vecinos. Una de las prioridades del gobierno socialista vienés fue resolver el grave problema de la vivienda en la ciudad, ¿no es cierto? Para lo cual desarrolló un programa masivo de construcción de vivienda basado en el modelo de Hof, un superbloque con equipamiento y que se fueron desarrollando este programa a partir de 1923. Si miran el plano de arriba, ven los 12 grandes conjuntos. El 1 es el Karl-Marx-Hof, que ven las fotografías en el plano de detalle. El plan era proporcionar vivienda adecuada a 75.000 personas en el primer quinquenio, o sea, ahí entre 1923 y 1928. Un ejemplo, entonces, el Karl-Marx-Hof, uno de esos Hof, proyecto de Karl N., que ocupa unas 15 hectáreas, son 1.382 viviendas con servicios como escuela, lavandería y otros servicios comunes, colectivos. Y si bien es una construcción de tipo tradicional todavía, por las técnicas constructivas, y responde a la idea de un tejido que recompone de alguna manera la línea de edificación de la manzana de la ciudad tradicional donde se inserta, trasciende como un monumento residencial de la clase obrera. Otras realizaciones son los barrios o colonias, las Siedlungen alemanas. En particular, 6 barrios de Berlín declarados en 2008 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En 1918, la República de Weimar, la República Socialista de Weimar, por ejemplo, promueve una ley de vivienda. O sea, ya hay iniciativas en esos años. En Berlín, Martin Wagner y Bruno Taut son los técnicos municipales que llevan adelante la gestión, los proyectos y construcción de la Siedlungen. Y si bien una de las más conocidas es la colonia de la Herradura, interesa especialmente la colonia de la fábrica Siemens. Ahí hay, digamos, el Estado trabajando en construir o en proyectar, gestionar y construir un conjunto para los obreros de una fábrica privada. Fue este barrio o colonia la última, se comenzó en 1929 y se terminó en el 32. Es interesante la inserción en un tejido preexistente en el cual se plantea, por ejemplo, una situación casi de puerta urbana, esa plaza triangular, luego atravesar la vía del ferrocarril y a mano izquierda pueden ver ese bloque en tira, una L invertida, que es, por ejemplo, proyecto del maestro Walter Gropius. También hay otros edificios de Otto Barning, de Hugo Haring, de Fred Fontbach. Es decir, si bien el proyecto es de Hans Scharum, también hay edificios de Hans Scharum, van otros arquitectos interviniendo en la resolución de los distintos bloques en tira, etc. Un rasgo interesante que siempre es bueno recurrir para entender, por ejemplo, en el caso de estos 6 Siedlungen declaradas Patrimonio de la Humanidad, es recurrir
a los juicios del jurado, en este caso a los criterios de valor que se utilizaron para otorgarle este estatus de patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, esta idea de el extraordinario valor universal que tiene, esa es una categoría que establece la UNESCO, y un criterio que va definiendo por qué se eligió estos 6 barrios, dice: los 6 asentamientos de Berlín ejemplifican el cambio de valores en la construcción de viviendas europeas, ya que han hecho una contribución decisiva a la mejora de las condiciones de vida y de vida como expresión de un amplio movimiento de reforma de la vivienda, sus cualidades de planificación urbana, arquitectura y planificación de espacios abiertos, así como los niveles de vida desarrollados en ese momento que sirvieron como modelo a seguir para viviendas sociales y dentro y fuera de Alemania, etc. Pueden seguir leyendo estos criterios, están desarrollados en esa página de monumentos de la ciudad de Berlín que está citada en la imagen. Mencionamos entonces y volvemos al caso de los Siam, donde vamos a ver una estrecha relación con este ejemplo que antes mencionábamos de la Siedlungen. Los Siam como un ámbito clave en la discusión, dijimos, disciplinar, y nos detenemos en este cuadro que sintetiza el desarrollo y el transcurso al menos entre 1928 y 1947. Esto del libro de Kenneth Frampton. Kenneth Frampton en su libro explica muy claramente cómo es posible agrupar el desarrollo de los diferentes Siam en 3 etapas. Una primera, que incluye el Siam 1, 2 y 3, una segunda, del 4 al 6, y después veremos una tercera etapa, donde ya al fin de la segunda hay una lenta aparición de conflictos que traerán aparejado el desmembramiento, digamos, de los Siam. En esta primera etapa decíamos que la relacionamos con el ejemplo anterior porque prima estas ideas radicales, socialistas de los arquitectos alemanes, de la nueva objetividad alemana, ¿no? Discutida en el seno también de lo que estaba ocurriendo en la Bauhaus, porque Hilberseimer, bueno, ustedes saben, propio Gropius es el director de la Bauhaus hasta 1928. Entonces hay ahí toda una red, digamos, de actores que están pensando en estas cuestiones que vamos a detallar a continuación. También, por supuesto, de los realistas holandeses. O sea, alemanes y holandeses de alguna manera dominan esta primera etapa. El Siam primero, ustedes saben, de 1928, llevado adelante en las Arranz, en el castillo de Madame de Mandrot, o sea, estos mecenas que aparecen dando espacio a estos nuevos grupos. Y lo que se discute en este primer Siam son estos 6 puntos: la técnica moderna, la estandarización, la economía, la urbanística, la educación de la juventud, la realización en torno a la dupla arquitectura y Estado. En el 29, el segundo Siam, fíjense, al año siguiente, se realiza en la ciudad alemana de Frankfurt y está dirigido de alguna manera por Ernst May, y el estudio de la vivienda mínima será una de las claves, porque recuerden que los alemanes habían estado estudiando en el contexto de la Bauhaus y de toda esta red de actores asociados, en el caso alemán, sobre los mínimos para la máxima prestación de una vivienda, o sea, la cocina mínima, la famosa cocina Frankfurt, ya lo vamos a estudiar, pero con la máxima prestación funcional. Entonces, estudiar todas las superficies mínimas y necesarias para el desarrollo de una vivienda digna. El tercer Siam, 1930, en Bruselas, el tema es la división racional del suelo. Por supuesto, se tratan temas como los métodos constructivos, como los criterios para cómo ubicar los bloques de vivienda en la estructura de parcelamiento o en la estructura planteada en el proyecto de los barrios. Los alemanes tratan especialmente el asoleamiento, la distancia entre bloques, o sea, no es solo la unidad de vivienda, sino cómo esto va configurando la ciudad también.
Recordemos ahí en paralelo está puesto que 1930 es el año que los críticos toman como que la arquitectura moderna ya se desarrolla o ingresa en el plano de las ideas y también a través de ciertas realizaciones en Latinoamérica. O sea, fíjense en los años en que estamos en este momento. La segunda etapa, dice Frampton, está dominada por Le Corbusier. Y ahí hay otro actor fundamental que va acompañando todo el desarrollo de los CIAM, porque va a ser el secretario de todos los CIAM. Es además cronista, crítico, es Siegfried Giedion, autor del libro que ustedes conocerán, habrán escuchado y seguramente vamos a leer algunos de sus capítulos, el libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, Origen y Desarrollo de una Nueva Tradición, que realmente será su visión de todo lo que él va registrando en los congresos, ¿no? La primera edición de 1941, otra del 49, del 55, la primera edición en español, y Reverte, una editorial española, en 2009 ha reeditado el libro de Giedion y por supuesto lo pueden ver en Google Books, les faltan hojas, pero ahí pueden darle una mirada general al libro de Giedion. Este personaje que decimos fue el secretario de los CIAM, el escriba, el que registraba, ¿no es cierto? Y un crítico con lo que uno pueda o no estar de acuerdo, porque él hace unos recortes de la arquitectura moderna que ya lo vamos a ir viendo más en detalle a medida que avancemos con la arquitectura. Decimos, esta segunda etapa, el cuarto, quinto y sexto CIAM, el 1933, el que ustedes más conocen, porque es a bordo de este barco que recorre desde Marsella hasta Atenas y vuelta a Marsella. El tema es la ciudad funcional, donde se discuten a partir de casos de ciudades las 4 funciones y áreas predominantes de la ciudad industrial: trabajo, descanso, residencia y circulación, junto con el tema inquietante del patrimonio histórico. Ustedes saben que es ese quinto punto que está en la Carta de Atenas, por supuesto una visión del patrimonio que no es la que tenemos hoy. Interesante punto para discutir. Bueno, también, por supuesto, la concepción racional y científica del abordaje de esta ciudad funcional. En el 37 en París el tema es continuar el 4 y el título o la temática central es vivienda y esparcimiento, ¿no? El 6, fíjense, ya es en Gran Bretaña, de alguna manera acompañan a Le Corbusier el grupo inglés Mars, preocupados por la síntesis de las artes mayores, reafirman los objetivos del CIAM y también de alguna manera se incluyen en este movimiento moderno centroeuropeo, fundamentalmente alemán, francés, de los Países Bajos, Suiza, etc., se incluyen a países como Inglaterra e Italia. Esto ya deriva en que vamos a ver en la siguiente síntesis, esa etapa 3, donde en el 49 ya empieza una lenta aparición de conflictos. Ustedes ven que entre el 5 y el 6 ha pasado la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45.